Vamos a continuación, jóvenes, a deducir la ecuación de las oscilaciones longitudinales en una barra y vamos a plantear el problema correspondiente. El problema o la situación física va a ser la siguiente. Tenemos nosotros una barra y vamos a decir de que se encuentra fija en uno de sus extremos. Esta es la barra. ¿Está bien? Esta barra se encuentra fija en uno de sus extremos. Y del otro extremo, por acá, nosotros vamos a decir que se encuentra sujeta por medio de un elástico o de un resorte. ¿Está bien? Aquí tenemos nosotros un resorte. Entonces se encuentra sujeta de esa forma. Bien, entonces el problema consiste en lo siguiente, que hallemos, o sea, este resorte está ejerciendo algún tipo de presión aquí y está transmitiendo unas oscilaciones que se van propagando en la barra. Nos piden hallar esas oscilaciones. Entonces, decimos, se tiene una barra de longitud L. Bien, ¿eso qué significa, jóvenes? Eso significa lo siguiente, que si yo coloco aquí un eje coordenado, esto va a ser 0 y esto es L. ¿Está bien? Tengo una barra de longitud L. Vamos a decir densidad ρ de X, densidad lineal. En este caso vamos a asumir de que una dimensión es la única que está cambiando, densidad lineal ρ. Vamos también a decir de que para que esté oscilando y se transmitan las oscilaciones tiene que ser una barra elástica. Entonces, módulo de Young, vamos a decir que es este E de X, y sección transversal S de X. ¿Eso qué significa, jóvenes? De que en términos generales esto es algo así. ¿Está bien? Pero nosotros estamos considerando, o vamos a considerar para efectos prácticos, solamente una de sus dimensiones, la dimensión lineal. Entonces, el problema nos va a decir lo siguiente. A partir del instante t igual a 0, sobre la barra actúan fuerzas con densidad volumétrica y voy a decir que son una F de X, t, pero dirigidas en la dirección X, es decir, tengo unas fuerzas externas que están actuando con esta intensidad por unidad de volumen, Entonces aquí nos piden, vuelvo a repetir, hallar, o en todo caso, todavía simplemente plantear el problema.
No podemos decir hallar algo porque no vamos a resolver el problema, solamente vamos a plantearlo. Vamos a dar las ecuaciones. Jóvenes, ¿está entendido lo que nos están dando y lo que nos están pidiendo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros, vamos a solucionar, solución. Vamos a aprovechar este gráfico para poder trabajar la solución. Vamos a elegir un punto inicial, digamos este punto de acá, que va a ser un punto X. ¿Está bien? Y vamos a analizar qué es lo que pasa en este punto. Entonces, tomamos una pequeña porción de esta barra. Y esta porción de esta barra, tengo este es X. Y esto va a ser un X más delta de X. Es decir, estamos tomando una porción de barra que tiene una dimensión delta de X. Vamos a analizar qué es lo que pasa en este momento. Ya que están actuando fuerzas, esta porción se va a deformar. A ver, voy a sacar esa pequeña porción acá. ¿Está bien? Esto, tengo esta pequeña porción, corresponde a la que está aquí arriba. ¿Está bien? Corresponde a la que está aquí arriba. Vamos a ver algo más. Este resorte tiene una constante de elasticidad, le vamos a llamar K, que también debe de ser un dato en términos generales. Y vamos a ver lo siguiente. Resultado de esta transmisión de estas fuerzas, vamos a tener de que se va a transmitir sobre este segmento una tensión. ¿Está bien? Una tensión. Y vamos a decir de que esta va a ser una... no, todavía no, disculpe. Todavía no, estoy aquí equivocando algo. Voy a trabajarlo acá nada más. Aquí, sobre este punto va a haber una tensión interna y sobre este también va a haber una tensión. Esta tensión que nosotros tenemos aquí, vamos a decir que es una tensión que va a depender de X y va a depender del tiempo. Y aquí va a ser una tensión que depende de X más delta de X y depende del tiempo. Como resultado de esta tensión, nosotros vamos a tener de que este segmento se va a alargar, lo estoy jalando por ambos lados, entonces se va a deformar. ¿Está bien? Se va a deformar. Y nosotros vamos a tener que esa deformación, voy a decir de que es, digamos, se forma por acá. ¿Está bien? Y aquí también se va a deformar. No tienen por qué ser la misma deformación de ambos lados. Entonces voy a decir de que aquí tengo una deformación psi y aquí voy a tener una deformación psi más un delta de psi. Este delta de psi, dependiendo del momento, puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Está bien? Puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, nosotros vamos a tener de que este psi nos va a caracterizar el movimiento. ¿Está claro? O sea, esa deformación. Por lo tanto, nosotros tenemos que la deformación de la sección se caracteriza por una función U
que depende de x y de t, que va a ser esta función psi, que depende de x y de t, menos el x, menos la posición en la cual se encuentra. Entonces, eso es lo que nosotros, esta es la función que nosotros vamos a hallar. Entonces, para el elemento delta de x, para este elemento, nosotros vamos a tener lo siguiente. Según, disculpen, la ley de Hooke, vamos a tener que la deformación, ¿está claro? La deformación va a ser, esta es la deformación del segmento. Jóvenes, quiero que entiendan lo siguiente. Esta raya verde me dice la posición X. Entonces, esta sección, esta línea, producto de estos desplazamientos, ya no está aquí, sino está en este psi. Y este que está acá, se desplazó hacia acá. ¿Está claro? Entonces, nosotros tenemos de que si el segmento inicialmente era delta de X, ahora la deformación, o sea, el segmento total, es delta de psi, cuando está deformado. Por eso, la variación, ¿está bien? La deformación total va a ser la diferencia de esos dos valores. Eso sobre la longitud inicial debe ser igual a la tensión x más delta de x, t, dividido sobre el E por el S. Entonces, aquí nosotros para un x que tiende, o delta de x que tiende a 0, es decir, cuando es solamente un punto, y eso nos va a caracterizar ya el movimiento, nosotros vamos a obtener lo siguiente, que t en x, t va a ser igual al E de x por el S de x multiplicado por esto que está acá, que va a ser la derivada de psi con respecto a x menos 1. ¿Está bien? Y esto que está aquí no es otra cosa que la derivada de esto. ¿Está bien? Es la derivada de esto con respecto a x. Por lo tanto, nosotros vamos a tener de que t, mejor aquí, t de x, t, es igual a E de x por S de x por U. Esta x abajo significa que estoy tomando la derivada de U con respecto a x. Entonces, esta es la ley de Hooke para este segmento. ¿Eso está claro? La ley de Hooke para este segmento. Esto lo estoy tomando para la parte que está en equilibrio. ¿Está claro? Estoy considerando el equilibrio en este momento. Muy bien. Luego, dado que delta de x se mueve en el sentido que está cambiando sus dimensiones, ¿está claro? Es decir, se está moviendo hacia un lado o hacia el otro, depende de los valores de esto. Entonces se está moviendo, nosotros aplicamos la segunda ley de Newton. Entonces, al aplicar la segunda ley de Newton, nosotros decimos la masa, que es igual a la densidad por el volumen, multiplicado por la
aceleración, que es la segunda derivada de u con respecto al tiempo, debe ser igual a la suma de las fuerzas que actúan. ¿Qué fuerzas actúan? Actúa t, x más delta de x, t, menos t, x, t. Aquí esta fuerza es esta menos esta, pero también está actuando esta fuerza. ¿Está claro? Que es una densidad volumétrica. Significa que aquí nosotros vamos a tener más F, que multiplica, o sea, es un F de x, t, que multiplica a S de x por delta, en este caso de psi, porque actúa sobre el elemento que esté en movimiento. Luego, dado que nosotros tenemos t de x más delta de x, t, menos t de x, t, esto yo puedo expresarlo de la siguiente manera. Si este t de x más delta de x, t lo expreso como una serie de Taylor, alrededor de t de x, t, tendría t de x, t, más la derivada de t con respecto a x evaluado en x, ¿está claro? Evaluado en x, multiplicado por delta de x, más 1 sobre 2 factorial, la segunda derivada de t con respecto a x evaluado en x, por delta de x al cuadrado, más y así sucesivamente. Estos delta de x son muy pequeños, por eso es de que nosotros tomamos solamente el primer término. Ahora, nosotros hacemos de que esto pasa al otro lado y tenemos de que esta diferencia es igual. Y lo voy a escribir de esta forma. T por x delta de x. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá. Además, nosotros, bueno, aquí hacemos luego lo siguiente. Para delta de x que tiende a 0, obtenemos rho de x, S de x. El delta de x tiende a 0 significa que estoy pasando a dividir, ¿está claro? Entonces divido esto que está aquí entre estos, simplemente voy a tener que esto es igual a tx más, tengo el f de x, t, s de x, y voy a tener aquí, jóvenes, lo coloco aquí, voy a tener lo siguiente: la derivada de psi con respecto a x, es decir, delta de psi sobre delta de x, el límite cuando x tiende a 0, delta de x tiende a 0, esto es la derivada de psi con respecto a x. Ahora, esta derivada es igual a 1 más ux. Esto sale de acá, jóvenes. ¿Está bien? Simplemente esto pasa al otro lado y puedo tomar la derivada. ¿Está bien? Ahora, esta u de x, esta deformación es pequeña. Nosotros vamos a considerar de que eso es aproximadamente igual a 1. Entonces significa de que aquí nos queda solamente esto que está acá. Bien, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Voy a copiar esta expresión que obtuvimos para ver cómo es que se relacionan con la otra que está aquí. Entonces nosotros tenemos esta expresión, tenemos el t. Vamos a derivar.
luego, derivando, voy a poner números a estas ecuaciones para poder ver esto. Bueno, esta es mi ecuación 1. Entonces, derivando 1, obtenemos Tx, esta derivada, es igual con respecto a x. Vamos a tener la derivada con respecto a x de x, s de x, u de x. En todo caso aquí lo voy a poner así: la derivada de u con respecto a x y nada más. Entonces ya tengo el t de x. Ahora, esto le pongo número 2. Reemplazando en la expresión 2, nosotros vamos a tener lo siguiente. Un momentito. Aquí me he olvidado de algo y ninguno de ustedes me lo ha hecho notar. Esto no se va. Aquí me falta el u, t, t. Entonces, ahora sí, reemplazando en 2, nosotros vamos a obtener rho de x, s de x, u, t, t, es igual a la derivada con respecto a x. Voy a reemplazar esto acá, de x, s de x, derivada de u con respecto a x, más este f de x, t, por el s de x. Entonces, esta, jóvenes, es la ecuación. Si el s es constante, nosotros podemos eliminarlo y tenemos que este es el k de x. Si el s no es constante, aquí tengo densidad lineal, todo este producto es el k de x y todo esto es las fuerzas externas. ¿Está bien? Entonces, en particular, si la barra es homogénea, ¿eso qué significa? Eso significa que el rho es constante, el módulo de Young también es constante y el S también es una constante. En este caso nosotros vamos a tener de que la segunda derivada de u con respecto al tiempo es igual a 1 al cuadrado, la segunda derivada de u con respecto a x más f, donde nosotros estamos considerando de que el a al cuadrado es igual a e sobre rho y el f es igual a f sobre rho. Jóvenes, ¿quedó entendido cómo hemos llegado a la ecuación diferencial? No hay preguntas. Disculpen, necesito esto que está acá. Uy, disculpen. Ya, entonces, tenemos la ecuación diferencial. Ahora vamos a ver el planteamiento del problema. Para plantear el problema, nosotros vamos a volver a nuestro gráfico. ¿Está bien? Tenemos nuestro gráfico. En primer lugar, esto está fijo, ¿está claro? Por condición, nosotros tenemos de que en x igual a 0,
la barra no se mueve. Está fijo. ¿Está claro? ¿Qué significa? Eso significa que U evaluado en 0 es igual a 0. Esa es nuestra primera condición. Ahora, nosotros vamos a tener esto. Vamos a decir de que es este extremo, ¿está claro? Esto que está aquí es el extremo que está acá. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando en ese extremo. Analicemos el extremo cuando x es igual a L. En este caso, sobre este extremo está actuando lo siguiente. En primer lugar, vamos a decir que hay una tensión de este lado, que va a ser una tensión T de tensión L menos delta de x, t. Porque vamos a decir que esto también mide delta de x, ¿está claro? Y de este lado, nosotros vamos a tener la tensión en L, T. Entonces tenemos eso, pero adicionalmente en este extremo nosotros tenemos la acción del resorte. ¿Está bien? Tenemos la acción del resorte. La acción del resorte, según la ley de Hooke, va a ser proporcional al movimiento, a la deformación que tiene este extremo. ¿Está claro? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, de que, a ver, aquí, otra cosa que me estoy olvidando. Disculpen, ¿dónde estoy? No, esto que está acá necesito. Entonces, tenemos en ese extremo, voy a escribirlo aquí, primero, T de L menos delta de x, t, menos, tengo el T en L, T, menos K, U, L, T, esta es la fuerza elástica, que está acá, y más F, X, T, en todo caso aquí es también, a ver, voy a ponerlo así nomás, F por S por delta de sí. Entonces, nosotros tenemos que estas son las fuerzas que están actuando sobre este segmento. Y esas tienen que ser igual a la masa por la aceleración. Esto es lo que pasa en este extremo. Ahora, vamos reemplazando. Pero teniendo en cuenta de que aquí esta tensión es una fuerza interna. ¿Está claro? Entonces significa de que si no hay barra de este lado, no hay posibilidad que haya tensión de este lado. Por eso es de que esta es igual a 0. Y en consecuencia aquí no participa. Entonces escribo esto en esta forma. Y voy a tener lo siguiente. E de x, S de x, U, la derivada U de x en L menos delta de x, t. ¿Está bien? Estoy evaluando en ese punto. ¿Está bien? Voy a volver el delta de x, lo voy a hacer que tienda a 0. Bueno, aquí también
A ver, para ser consistente vamos a hacerlo así. L menos X, L menos X. Listo. Menos K, esto sí es U en LT. ¿Está bien? Más este F, S de X, delta de psi, igual al rho de X, S de X, delta de X, U de T. Muy bien, eso es lo que nosotros tenemos. Luego, hacemos el paso límite, delta de X tiende a 0, y obtenemos la siguiente condición. Vamos a ver. Cuando el delta de X tiende a 0, aquí nosotros vamos a tener, lo voy a escribir aquí abajo para ponerlo el resultado final después, E en X, S en X, U de X evaluado en LT, más tengo este K por U evaluado en LT, y aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Esto es 0 y esto también es 0, porque el delta de X ya aquí en este extremo estoy tendiendo a 0, no hay con qué se compense, y este delta de psi tiende a 0 si el delta de X tiende a 0. Por eso, en este caso, estos dos tienden a 0. Significa que esto es igual a 0. Y vamos entonces a escribir la condición de esta forma. La derivada de U con respecto a X tomado en el extremo L más un H multiplicado por U en ese extremo es igual a 0. Donde nosotros comparando esto con esto nos damos cuenta que este H no es otra cosa que el valor de K dividido sobre el producto E evaluado en L y S evaluado en L. Ah, sí, disculpen, estos son L's. ¿Está bien? Porque el delta de X, tiende a 0. ¿Está bien? Entonces tenemos nosotros estos valores acá. Esta es la condición. Hasta aquí, jóvenes, ¿está claro? Por lo tanto, el problema será ρ de X por S de X U de T es igual a la derivada con respecto a X de E de X, S de X, derivada de U con respecto a X, más F de X, T, S de X. Esto cuando el X está entre 0 y L y el T es mayor que 0. Con las siguientes condiciones: U evaluado en X igual a 0 es igual a 0, U X evaluado en L, la primera derivada igual a L, en L, más H U evaluado en L es igual a 0, y adicionalmente tenemos, nos dice que todo comienza cuando el X es igual a 0. Significa que tanto la deformación inicial como la velocidad inicial de esa deformación son iguales a 0. Este es el problema. Si a ustedes les piden planteen un problema de contorno y le dan una situación, tienen que llegar a la ecuación
y a las condiciones. En ocasiones solamente son iniciales, o solamente son de frontera, o son las dos. Jóvenes, ¿esto ha quedado claro? Sí, profesor. Profesor, disculpe, Dígame. a mí no me quedó bien claro porque el F por S, por el delta de sí y el otro lado de la igualdad se salían cero. Claro, pero el delta de X Aquí pasaría dividiendo ¿por qué va a pasar a dividir? para formar la derivada. ¿Cuál derivada? Aquí simplemente se hace cero. Se hace cero y se hace cero. Okay. No puedo pasar a dividir porque tengo números finitos entre cero, me saldría infinito acá. Esto es cero y cuando esto tiende a cero, esto también tiende a cero. Por eso es que estos dos términos se van. Está bien, profesor. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, entonces, este es el problema correspondiente a las oscilaciones transversales en una barra elástica. ¿Está claro? Con esta condición de frontera.